Vimos el comentario que motivó una reacción, aquí ni hablemos, inmediatamente, casi de rodillas fueron a implorar perdón ante los alemanes, pero también en el resto del continente y en otras partes del mundo. Van a ver ustedes, qué curioso resulta. Pero antes quiero mencionar dos elementos. Primero, es imposible hablar de ciertas cosas sin el contexto, sin el marco de referencia. Y esto es lo que sucede con la mayor parte del periodismo muchas veces. Más que nada el corporativo, porque lo otro que quiero que aprecien es cómo les cuesta opinar. Dentro de los medios corporativos, cada día es más difícil para los periodistas dar su propia opinión, su punto de vista. Entonces tienen que basarse en la opinión de otros, en este caso la de quien les habla. Con excepción del conocidísimo periodista Jaime Bailey, con el que uno puede tener otro tipo de discrepancias, pero que ciertamente tiene entidad propia, los demás no pueden salirse de lo que su corporación periodística le impone. Sucedió aquí, en la Argentina, donde el Grupo Clarín, por ejemplo, en primera instancia reaccionó muy parecido a quien les habla, pero alguien bajó una línea determinada y todos, verbalmente y por escrito, se alinearon al concepto de que era una broma, no tiene ninguna importancia, los alemanes son gente muy graciosa, y nos quisieron hacer una broma. Mariano Grondona llegó a decir que se sentía halagado. Habían halagado los alemanes al país. Caramba, se habían ocupado de nosotros, un país de 4.000 años. Mira a este país de la Argentina, que tiene tan poca historia, 200 años, 300 años, porque el resto de la historia que pueda tener no vale. Aquí no había nadie hasta hace 200 años. Y en consecuencia siente que aquello que hicieron los alemanes fue verdaderamente un halago. Hecha la presentación, vamos a tratar de explicarnos un poco mejor. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die gehen so. Und so gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Ja! Un reconocido periodista, Víctor Hugo Morales. Él es uruguayo, pero hace periodismo en Argentina. Y ha tomado también de muy mala manera la celebración de los alemanes, a quienes respondió llamándolos nazis asquerosos. Incluso ha ido más allá y aseguró que una parte de Alemania está muy enferma. Esta broma de los alemanes, teniendo en cuenta la historia, pudieron habérsela ahorrado. Víctor Hugo Morales, que es un periodista uruguayo afincado en Buenos Aires, muy inteligente, muy brillante y con una oratoria muy caudalosa, dijo un par de cosas atinadas al respecto. Pensando así como esos jugadores, mataron 6 millones. De la misma manera, con el mismo recorrido mental, con el mismo grado de imbecilidad y de creencia de superioridad, con esto que a mí me parece bastante más que una mancha, una actitud despreciativa, se comportaron respecto a los judíos, a los gitanos y a los 6 millones de personas que asesinaron en los años 30 y 40. Con lo cual, esta gente ha hecho muy poco por Alemania, esa Alemania que intenta borrar la imagen de la que discrimina, la que desprecia, la que se siente una raza superior, y que en nombre de eso cometió los asesinatos en masa que se le conocen. No es una reflexión descabellada, porque el baile, si bien pretende ser una broma, una humorada, deja el resabio, deja el pozo amargo de que ellos se sienten superiores, ¿no? De que ellos caminan de una manera erguida, erecta, que nosotros los indios bárbaros de América no somos capaces. Y entonces sí dejan esa impresión de que se sienten superiores. ¿Fueron superiores? Sí, fueron superiores, ganaron la Copa del Mundo, pero era un juego, era un deporte. No era una guerra que ponía en entredicho la superioridad de una raza, ni la manera de andar, ¿eh? La celebración de inmediato provocó este Twitter del diario Le. Polémico video de festejo de jugadores alemanes, raza superior.
Aquí va el código. Y comienzo con un video que ya vimos en nuestra sección deportiva, pero que sembró mucho malestar entre los argentinos. Aquí está. So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos. Las imágenes desataron la ira del periodista Víctor Hugo Morales, una de las voces más respetadas en Argentina. Para los hinchas del albiceleste, esto significa una burla total donde ridiculizan de sobremanera a los gauchos. El comentarista y relator deportivo, Víctor Hugo Morales, incluso los tildó de nazis. Estos jugadores alemanes son, en su comportamiento filosóficamente, unos nazis asquerosos. Con este fuerte calificativo, el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales respondió a las burlas de los seleccionados alemanes hacia los argentinos durante las celebraciones que hicieron en Berlín. Bien radical el comentario de este periodista, pero lo cierto es que tampoco está bien que se agachen y mucho menos que hayan cánticos militares de por medio, ¿no? Yo considero bastante polémica esta celebración. Y también hinchaste por Argentina. También, pero al margen de eso me parece bastante polémica esta celebración. Sí, claro que sí. No queremos agotarles, pero hubo muchas más repercusiones, lo cual llama bastante la atención. Cada cual dice lo que le parece y ahí tendría que terminar, porque es un tema opinable. No obstante lo cual, parecería que hay que afirmarse en la opinión de otros para manifestar la propia, salvo esa excepción que mencionábamos del colega Jaime Bailey. Pero ustedes que de inmediato, cuando se conoció el baile de los alemanes, el diario Olé se preguntó, ¿raza superior? ¿Eso es lo que se creen? Esto va a contramano de toda la línea periodística, editorial que después bajó sobre este tema el grupo. Cuando iba a hacer el programa me crucé con Chiche Helblum y él me recordaba desde sus ancestros judíos que así agachados tenían que caminar los judíos, porque caminar agachado implica, me lo explicaba muy bien, no poder mirar a los ojos a la otra persona. Agáchese, hay que caminar así, mientras que la otra persona está erguida, es el dueño del mundo, el dominador. Y no es este caso la única aplicación de esa idea de superioridad de los alemanes. No es que se les ocurrió ahí un jueguito inocente, no. Lo hacen habitualmente como forma de mostrarse, por lo menos estos grupos, y esta parte, que todavía debe estar muy enferma según nuestro punto de vista de Alemania, con otros. Verán ustedes lo que en Visión 7 nuestra colega Cecilia Laratro presentó. Muy bien, ya sabemos que Alemania ganó la Copa del Mundo, tuvieron una manera de festejar muy violenta, llena de burlas. Bueno, la burla de los jugadores, ¿no? Que decían, bueno, así camina un alemán con el pecho erguido, y después mostraban, ridiculizando cómo caminaba de esta manera, así camina un gaucho, ¿no? So gehen die Spanier gehen so, so gehen die Spanier gehen so. So gehen die Deutschen gehen so, so gehen die Deutschen gehen so. So gehen die Türken gehen so, so gehen die Türken gehen so. So gehen die Deutschen gehen so, so gehen die Deutschen gehen so. So gehen die Türken gehen so, so gehen die más que polémicos. No, claro, sí, son la raza superior, eso es lo que creen ser, por eso son tan erguidos. En cambio, por acá los monos solamente. Exactamente, hacían parecer que eran monos los otros. Freud, nada menos, decía algo muy interesante sobre el chiste, que vale en general para todas las bromas que hacemos o padecemos en nuestra vida. Allá por 1905, en El chiste y su relación con el inconsciente, Sigmund Freud decía, el principal motivo por el cual se emite un chiste es la consecución de un placer. Y algo más, decía también, que el chiste posee una relación directa con la que la persona que lo emite piensa y ve del mundo, de forma tal que lo emitido en el chiste forma parte de los gustos y deseos de la persona que lo genera. Pero no solamente fue ese chiste, que algunos lo toman así por lo menos en estas latitudes, lo que ocasionó el comentario. Mucho más despreciable me resultó el destrato que sufrió una periodista colombiana. Parece mentira que este episodio haya pasado inadvertido. ¿Acaso devorado por lo que hemos visto del baile? El jugador Müller, el que jugaba con el número 13, es entrevistado. Primero vean ustedes
el desprecio que hay porque no habla bávaro. ¿Qué obligación tiene ella de hablar bávaro, así como ellos no tienen la obligación de hablar español? Se trata de una mujer, una periodista, la pregunta es correcta, absolutamente atinada, no hay nada rechazante en la postura de nuestra colega. Violencia hasta de género, violencia hacia nuestra América, porque esto no se lo hubiera hecho a un periodista o una periodista alemana, el jugador Müller. You were this close to being, you know, you're the top striker of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weber ist das einmal, den Potthammer. Den Scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ese es un trato de alguien que está por afuera del mal y del bien. Su nombre superior, el que se permite, no le importa nada, no hay quien consiga ayudarle a rectificar ese tipo de conductas. Este es el grado de soberbia que, a mi manera de ver las cosas, va ocurriendo en quienes concentran demasiado poder. Esto se padece también en la vida cotidiana. Muchos dicen, bueno, pero se le canta a otros países de nuestra América Latina muchas veces. Bueno, y está muy mal. Como relator deportivo siempre he aborrecido esas conductas y sigo esperando que la AFA detenga definitivamente un partido en el que haya cantos xenófobos. Vean ustedes a lo que la xenofobia lleva, porque ellos tuvieron sus miserias y sus problemas también en Alemania. Vean estos títulos de los diarios en los cuales se consigna que un joven de 19 años murió apuñalado a la vista del público, en un festejo, también en un festejo, pero por razones racistas, por cuestiones xenófobas. Así se armó la discusión. Vean esta otra información, ataques xenófobos después de la final de la Copa del Mundo. Esto ocurrió en la noche del lunes en varias ciudades alemanas, en muchísimas ciudades alemanas. Lo que sucede es que, como vamos a ver más adelante, ellos no dan cuenta. Vean ustedes a Radio Bremen cómo informaba de la muerte del joven de 19 años. Ein junger Mann ums Leben gekommen ist beim Public Viewing in einem Kino. Kurz vor Ende des Spiels hat es dort eine Auseinandersetzung gegeben. Ein 19-Jähriger wurde erstochen, Dennis Leifel. Auf einmal ist der Bild angegangen, da hatten wir 1:0, alle springen hoch, freuen sich und eine Masse Menschen rennt zum Ausgang. Da hört man nur noch Geschreie, Geprügel. In dem Moment habe ich einfach Angst bekommen. Denn nur ein paar Meter von ihnen entfernt wird ein junger Mann, 19 Jahre alt, mit mehreren Messerstichen niedergestochen. Schöner blonder Junge, blutet aus dem Hals und der zittert und hat gerade aufgehört. Ich glaube, der ist tot. Esto no se vio en casi ninguna parte en Alemania. Ellos tienen un problema de ocultamiento, de información que al resto del mundo le puede caer mal. Vas a saber por qué. Muy pocos medios escritos o radiales informaron de lo que sucedió en Alemania. Distinto a lo que sucede en la Argentina, donde está la sobreexposición de lo que sucede. Van 50.000 personas a festejar muy bien, con toda la alegría, a agradecer un segundo puesto. Ni siquiera habían sido campeones, pero estaban allí para decirle gracias, como correspondía a los jugadores. Aparecen 50, 100. ¿Quiere usted que sean 200? Es posible. 200 desaforados, con una evidente motivación política, porque siempre que hay un problema, un incidente, usted piense a quién le conviene y a quién perjudica. A quién le conviene y a quién perjudica. Esa es la pregunta que lo va a conducir inmediatamente a la respuesta. Eran 200 que fueron a perturbar esa fiesta porque no era bueno mostrar una Argentina que es capaz de celebrar de esa forma en el Obelisco y en otras ciudades un segundo puesto en un campeonato del mundo. Entonces se produjo algo muy contrario a lo de los alemanes, que tuvieron un muerto, aquí no lo hubo, una herida, una mujer herida muy joven, un balazo en una caravana, no se sabe si podrá salvar su vida. Aquí no ocurrió eso, con ninguna persona que no tuviese que ver con los propios incidentes y con quienes fueron detenidos, pero mire cómo se transmitió lo que sucedió en el Obelisco. La mayoría de los móviles... Enseguida volvemos a esa posición. Javier Favoracci, Carlos Pellegrini Corrientes. Se ha transformado en una situación absolutamente caótica. Cientos de cascotes de importante porte tirados en la esquina. Ya volvemos, Javier. Tomamos contacto con Nacho Otero, que está en el Obelisco, donde también hay incidentes, Nacho. Sí, la imagen es la de una ciudad directamente sitiada. Es una tierra